Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar directamente con el método de nodos, que probablemente no lo hayan revisado antes, porque yo sé que por ahí ustedes tienen experiencia con el método de Maya. Seguro que me han conversado en semestres anteriores, tienden a verlo en electromagnetismo, ¿ya? Si no fuera así, igual nosotros lo vamos a ver después, ¿ya? Pero vamos a partir ahora con el método de nodos, donde nos vamos a ir directamente al procedimiento, ¿ya?, que tenemos que seguir para poder resolver los circuitos. Les comento que este método se basa directamente en el conocer todos los o todas las tensiones de nodo, ¿ya?, y a partir de ello poder calcular lo que nosotros queramos, ¿ya? Así que paso 1, primero va a ser definir el nodo de referencia. Definir el nodo de referencia. El nodo de referencia. Vale decir, la tensión cero en nuestro circuito, ¿cierto? Recuerdan que la referencia era eso, ¿cierto? Era el 0 volt donde nosotros lo vamos a ubicar, ¿cierto? La tensión de 0 volt, en realidad, en nuestro circuito, ahí sí. En nuestro circuito. Porque asumimos que es nuestro circuito, ¿cierto? Ahí. 2. ¿Ya? Vamos a definir las tensiones de nodo en los nodos de no referencia. ¿Ya? Definimos las tensiones de nodo en los nodos de no referencia. Le voy a poner así como no referencia porque es más fácil. Lo que pasa es que como que el lenguaje como que no está lo mejor utilizado, pero va a ser más explícito, ¿ya? En los nodos de no referencia. Así que me disculpan por eso, pero va a ser más simple después al momento de hacer las explicaciones. ¿Ya? 3. Y aquí ya empieza con lo que es más interesante, ¿cierto? Vamos a aplicar la LKC. Aplicamos la LKC. ¿Ya? Recuerda la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿cierto? En cada nodo de no referencia. En cada nodo de no referencia. Suena como extraño, pero va a ser más simple después. ¿Ya? Y aquí muy importante, en función de las tensiones de nodo. En función de las tensiones de nodo. ¿Ya? Yo sé que ahora puede parecer como medio extraño, pero cuando lo veamos en el ejemplo va a ser un poco más claro. De las tensiones de nodo. ¿Ya? Tras lo cual, vamos a obtener un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Obtenemos un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Porque vamos a aplicar en este caso la LKC en cada nodo de no referencia. Escribí 2 veces nodo. Vamos a borrarlo ahí. De no referencia, ¿cierto? Y vamos a obtener un sistema. Obtenemos un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y por último, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que sigue ahora, una vez que nosotros ya hemos obtenido ese sistema? Así, si tuvieran que decir algo. Mientras yo muevo un poquito esta palabra. Resolver el sistema, ¿cierto? Claramente. Aquí resolveríamos el sistema de ecuaciones. Y tendríamos las tensiones de nodo, y yo les comentaba que supuestamente con eso vamos a ser capaces de calcular cualquier variable en el circuito. Lo vamos a comprobar. Resolver el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones. ¿Se dan cuenta que mi V como que de repente tiende a parecerse a la R? Me acabo de dar cuenta. ¿Cierto? Sistema de ecuaciones. Una R. Una V. Una V. ¿Ya? Para entonces poner en práctica este método,
Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Le iba a decir, copien eso mientras yo dibujo el ejemplo. Pero bueno, quizá alguien lo copia, no sé. De todas maneras, como se lo subo, no sería necesario, pero si es que alguien lo hace, igual estaría ok. Calcula las tensiones no en el siguiente circuito. En el siguiente circuito. Ahí. ¿Ya? Así que vamos a dibujar el circuito. Voy a mover un poco acá para que ustedes tengan el procedimiento. Lo voy a dejar en pantalla así. Y voy a escribir nuestro circuito. O en realidad lo voy a dibujar, más que nada. Voy a dibujarlo bien, ya, para que nos quede bien dibujado. Vamos a poner unas cuantas líneas. Vamos a tener por acá. Ahí. Vamos a tener acá otro elemento que le di mucho espacio, pero bueno, lo vamos arreglando. Ahí. Y acá. Vamos a poner, esta línea la vamos a cortar un poquito. Y voy a dibujar las demás. ¿Sí? Vamos a tener un circuito con fuentes de corriente, con resistores, ¿ya? Yo aquí le estoy dando la estructura. Bueno, de hecho, debería estar dibujándolo, no borrando. Ahí sí. Ahí. Ahí. Y ahora voy a proceder a dibujar los elementos. Creo que me falta todavía, me falta uno, sí. Voy a dibujar otro más. Otra por acá. Por ahí. Uno debería tener esas reglas así como para pizarra, ¿no? Me refiero cuando en las clases presenciales. Aquí igual como que con la práctica no se acostumbra, ¿eh?, a dibujar en pizarra. Usando simplemente algunas técnicas ahí especiales. Ahí. Vamos a poner otro elemento por acá. Otro por acá. Otro por acá. Y uno más ahí. Ya. Y aquí vamos a dibujar nuestras fuentes que vamos a tener. Vamos a tener una fuente ahí. Vamos a tener una fuente por acá. Ahí. Resistor. Un poquito ahí. Resistor y otro resistor por acá. ¿Ya? Y ahí vamos a tener los elementos. Va a ser este un resistor de 2 ohms. Este va a ser de 3 ohms. Y este va a ser de 1 ohm. ¿Ya? Y nuestras fuentes van a ser, por si acaso, fuentes de corriente, ¿ya? Fuentes de corriente acá y fuentes de corriente acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo que hacen ellas es imponer la corriente que circula en una rama determinada? Y en la dirección, obviamente, que están indicando. Tenemos ahí. Ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a partir directamente aplicando el procedimiento. Vamos a ver específicamente lo que necesitamos hacer. Vamos a definir el nodo de referencia, vale decir la tensión de cero en el circuito. Y esto es muy importante, es totalmente arbitrario. Totalmente arbitrario. Nosotros podríamos poner el nodo de referencia si quisiéramos, por ejemplo, acá, 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 donde queramos. ¿Cuál sería una regla si nosotros quisiéramos seguir así, que nos diga dónde sería mejor poner un nodo de referencia? En realidad, se puede decir que en muchos casos, si nosotros ubicamos el nodo de referencia en aquel nodo donde convergen más líneas, por lo general, el circuito tiende a simplificarse un poco en su desarrollo. Por lo general, ¿ya? Sin embargo, no es una obligación. Yo personalmente, si me preguntan a mí, yo tiendo a ubicar siempre el nodo en el mismo punto, porque así como que me resulta más simple a mí la resolución de los problemas, ¿ya? Aquí se da la situación que justamente en este nodo convergen 4 líneas, ¿cierto? Converge ella, ella, ella y ella. Pero es una coincidencia porque en realidad, como les digo, yo tiendo a ubicarlo acá, más que nada. Así que mi recomendación es que de momento lo ubiquemos así. ¿Y qué otra cosa es importante? Bueno, voy a terminar de escribir acá, arbitrario. Su ubicación, a eso me refiero, ¿ya? Otra cosa que es importante, reconocer que todo lo que está acá, miren, yo lo voy a destacar para que ustedes lo vean bien. Todo eso que está acá, acá, ¿cierto? Ahí está al mismo nivel de tensión. Todo eso es parte del nodo de referencia. De hecho, nosotros podríamos dibujar este circuito de una forma muy parecida. Miren lo que voy a hacer. Lo voy a copiar acá, solamente para efectos de que estemos todos más o menos claros respecto a cómo
¿Están conectados nuestros elementos? Podríamos tener eso. Bueno, y él podría salir dentro de la imagen que estamos viendo. Ahí lo vamos a tomar nuestro dibujo. Lo podría achicar, parece que no. Ya. Lo que quiero hacer es lo siguiente, miren. Que todo esto que está acá, ¿cierto? Todo eso que está ahí, en realidad lo podríamos dibujar de la siguiente manera, para que se vea más claro ya. Por acá. Ahí. Lo podríamos dibujar como un único nodo, que va a estar acá, por ejemplo, y va a estar conectado a nuestro nodo de referencia de forma un poco más recta, y sí, y todo lo demás está conectado a él. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que tenemos en el circuito original. ¿Se fijan? Un solo nodo. Está todo ese mismo nivel de tensión. Y lo mismo podríamos hacer con estos casos, ¿cierto? Ahí esos serían cada uno de ellos un nodo. ¿Ya? Para facilitar eso, que lo veamos mucho más fácilmente, nosotros vamos a pintar acá, miren, los nodos. ¿Ya? Obviamente no es necesario, ¿cierto? Para desarrollar el circuito, pero nos ayuda a nosotros para poder visualizarlo bien y no tener dudas de ese estilo, ¿ya? Así que vamos a pintar acá de color celeste, cian, como ustedes lo quieran ver, ese nodo. Ahí, ¿cierto? Todo eso está a un mismo nivel de tensión y sería de hecho un nodo. Vamos a tener, ¿cierto? Con este color, magenta, no, lila, ¿ya? El otro nodo. Pueden ver que en realidad tenemos, ¿cuántos nodos de no referencia? Recuerden que el nodo de referencia es el que yo dibujé acá, ¿cierto? Quiero que me escriban en el chat. ¿Cuántos nodos de no referencia hay? Yo los tengo pintados, así que... Dos. ¿Dos? Claro, son dos. Porque alguien podría decir, ah, pero mira, yo podría definir, por ejemplo, ya un nodo acá y podría definir otro nodo acá. Y yo diría, sí, mira, no sería incorrecto, no estaría mal. Sin embargo, sería redundante este nodo. Porque debido a que estamos trabajando en circuitos concentrados, al no haber un elemento ahí entre medio, este nodo de acá, este, va a tener la misma tensión que él. Por tanto, calcular una tensión en ese punto sería totalmente redundante. ¿Ya? Así que nosotros vamos a dibujar acá este E1 y este E2. ¿Cierto? De la misma manera podríamos haber definido otro nodo ahí, pero también después al momento de calcularlo, E2, por ejemplo, sería igual a E3. No tendría mucho sentido agregarlo. Voy a escribir E2 de un tamaño un poco más normal. Ahí. ¿Sí? Y lo que acabamos de hacer entonces es cumplir con el punto 2. Fíjense que definimos las tensiones de nodo en los nodos de no referencia, ¿cierto? Que serían todos los que no son de referencia. ¿Ya? Tenemos listo el paso 1, tenemos listo el paso 2. Quiero saber si hay alguna duda hasta este momento. De hecho, tengo por acá una pregunta lista para lanzar. ¿Dudas? ¿Qué parte se entiende más o menos así? Porque como 5. Profe, yo tengo duda Dime. en dónde ubicar con el paso 1. Ah, el nodo de referencia. Se puede ubicar en cualquier nodo. O sea, yo podría haber definido el nodo de referencia, por ejemplo, acá, supongamos, bueno, bien dibujado, y podría haber dejado como E1, supongamos, este nodo de acá, y como E2 ese nodo, y no estaría incorrecto. ¿Ya? Es totalmente arbitrario. Como les comentaba, yo personalmente siempre tiendo a poner, por ejemplo, el nodo de referencia en este punto, en el punto más bajo del circuito, porque a mí visualmente me resulta más simple. Entonces, personalmente se los recomiendo por ese motivo. ¿Ya? Pero no es obligación y, como les digo, es arbitrario. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito mejor? Ya. Entonces, ahora, para pasar al paso 3, lo que tenemos que hacer en realidad es definir qué nosotros vamos a tomar como positivo. Por ejemplo, si tomáramos las corrientes salientes como positivas, que es de hecho lo que yo les recomiendo, ¿ya? Si tomamos las corrientes salientes como positivas, podríamos, ¿cierto?, haber tomado las corrientes entrantes como positivas. Es totalmente válido. Yo que prefiero que ustedes hagan, que traten de aplicarlo siempre de la misma manera, ¿ya? Porque así tiende a ser mucho más simple el desarrollo.
Este método, y en realidad el método de mallas también, son muy libres. O sea, yo puedo definir las cosas como quiera prácticamente. Pero cuando uno está aprendiendo es mejor fijarnos algunas reglas de cómo trabajarlo para que sea más directo, ¿ya? Salientes como positivas, ¿cierto? Después uno, si quiere, puede decir, mira, voy a cambiar el nodo de referencia a otro punto para ver qué pasa, y no hay problema. ¿Ya? Entonces vamos a tomar las corrientes salientes como positivas. Y fíjense bien lo que nos dice el paso 3. Nos dice que tenemos nosotros que aplicar la LKC en cada nodo de no referencia. Eso quiere decir que vamos nosotros a aplicar la LKC, por ejemplo, en ese nodo y luego en ese nodo, por separado. ¿Ya? Vamos a partir. Y algo muy importante, miren. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En el caso de las fuentes de corriente, como lo son ellas dos, nosotros les tenemos que respetar su dirección. ¿Ya? Tenemos que respetar, por ejemplo, si es que es entrante, en el caso de esta fuente, y estamos trabajando en este nodo, ¿cierto? Como estamos tomando en cuenta las corrientes salientes como positivas, nos va a quedar negativa esa corriente. ¿Ya? En este caso quedaría de menos 2 amperes, ¿sí? Cuando estemos trabajando en este nodo. ¿Qué es lo que vamos a partir haciendo ya? Vamos a decir entonces, en el nodo 1, cuando hable yo del nodo 1, el nodo 2, por si acaso me voy a referir directamente al subíndice. ¿Ya? Para mí, este va a ser el nodo 1, para mí este va a ser el nodo 2. Solamente para efecto de que tengamos una idea clara de a qué me refiero, ¿ya? Así que vamos a partir. Recuerden, para las fuentes de corriente, en este caso ahora estamos analizando en este nodo, en el nodo 1, vamos a respetar su dirección. ¿Ya? Así que como es entrante, nos va a quedar negativo. ¿Cierto? Va a ser menos 2 amperes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando las corrientes salientes como positivas, ahí le respetamos su dirección, que sería entrante, está entrando al nodo, nos queda negativo. ¿Y qué pasa con los resistores? Aquí viene el punto importante también. Con los resistores nosotros podemos asumir lo que queramos, y en particular, les recomiendo yo que asumamos que todo sale del nodo. Por ejemplo, así. Eso vamos a asumir nosotros, que en este nodo E1, la corriente que va, por ejemplo, a pasar por esta rama, por la rama 3, o por la rama 2, va a salir. ¿Ya? Y una vez que tenemos eso claro, vamos a decir lo siguiente. La corriente que va a circular, por ejemplo, por acá, esta corriente, va a ser igual a la tensión de donde parte la corriente menos la tensión a donde llega, dividido en la resistencia. Repito, esta corriente que nosotros asumimos como saliente, ¿cierto? Porque estamos trabajando en un resistor, va a ser la tensión de donde parte menos la tensión a donde llega, dividido en la resistencia. ¿Cómo sería eso si yo lo escribo? Sería entonces siempre más, siempre acá el positivo, vamos a ir viendo los ejercicios, E1, que es la tensión donde parte, menos 0, que es la tensión donde llega, ¿cierto? Recuerden que definimos que la tensión en el nodo de referencia era 0, dividido en la resistencia del elemento en específico, ¿cierto? Que en este caso sería 3. Y uno podría preguntarse acá, pero ¿y de dónde salió esto? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Recuerden que cuando nosotros trabajamos con la LKC, lo que estamos haciendo es sumar corrientes, ¿cierto? Decimos la sumatoria de las corrientes, vamos a ponerle, por ejemplo, I sub J va a ser igual a 0, ¿ya? Cuando J se mueve de 0 a N, por ejemplo. ¿Ya? Ahí. Eso es lo que nosotros hacemos, sumamos corriente. Pero aquí, por algún motivo, pusimos una tensión, ¿cierto? Y eso es como medio extraño. Y lo que hacemos ahí es aplicar la ley de Ohm. ¿Cómo así? Recuerden que la ley de Ohm nos dice ¿qué cosa? La ley de Ohm nos dice que V es igual a R por I, ¿cierto? Si yo quisiera calcular, en este caso, una corriente, ¿qué haría? Bueno, simplemente diría entonces que podría despejar, ¿cierto? Podría despejar, en este caso, la corriente, y me quedaría, por tanto, V sobre R, ¿ya? Y ustedes no olviden que la tensión en sí está definida como una diferencia de potencial. Entonces yo podría decir que esta corriente va a ser igual a ¿qué cosa? La corriente va a ser igual a una tensión, por ejemplo, V sub A menos V sub B dividido en R. ¿Qué sería eso? Simplemente si tengo un resistor y yo tengo acá un nodo A, tengo acá un nodo B, yo podría decir entonces que la corriente que lo está circulando es igual a esto, ¿sí? Considerando que él tiene una resistencia R.
a eso. Podría decir entonces que I va a ser igual a B sub A menos B sub B dividido en R. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos obteniendo la corriente en función de lo que sería en este caso la tensión. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Esa es la justificación de por qué lo hicimos y por qué podemos hacerlo. ¿Ya? Nosotros queremos una corriente. Al principio asumimos que las corrientes por los resistores son salientes y que van a ir en la dirección que yo dibujé en el circuito, que serían esa y esa. A diferencia del caso de la fuente, que ahí tenemos que respetar su dirección, ¿cierto? Ahora, nuevamente, desde el punto de vista práctico, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, vamos a asumir que esta corriente sale, podemos hacerlo, ¿cierto? Como tomamos las corrientes salientes como positivas, según lo que tenemos escrito acá, ¿cierto? Vamos a decir, la tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, ¿cierto? Que nos queda ahí, dividido en la resistencia del elemento, que estaría acá. Ahora, para esta rama de acá, ¿cierto? También asumimos que la corriente sale, así que nos va a quedar positivo, porque como dijimos que estamos tomando las corrientes salientes como positivas, va a ser la tensión de donde parte, que es E1, menos la tensión donde llega, que sería en este caso E2, dividido en la resistencia del elemento, que sería en este caso 2 simplemente. Podemos ver que tenemos esta corriente, ya está considerada, ¿cierto? Quedó negativa porque simplemente es entrante y a las fuentes de corriente tenemos que respetar su dirección. Y tenemos esta corriente que va hacia abajo, ¿cierto? Que la calculamos como E1 menos 0 dividido en 3, ¿ya? Tomando en cuenta lo que yo les comentaba, que nos define la ley de Ohm, ¿cierto? Que yo puedo hacer esto. Y luego esta corriente, que sería E1 menos E2 dividido en 2, ¿cierto? Que nos dio este término. Como no hay más elementos que estén llegando a nuestro nodo, decimos que se acabaron, ¿cierto? Y es igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí hemos obtenido la primera ecuación. ¿Qué destaco acá de esto? Que en realidad estas direcciones que nosotros asumimos, en realidad no interesa mucho si son correctas o no. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, en realidad la corriente por esta rama no va hacia abajo, sino que va hacia arriba? Simplemente al calcular las tensiones de nodo y volver a usarlas para, por ejemplo, obtener esas corrientes, nos va a dar con valores negativos esas corrientes, indicándonos que en realidad nuestro supuesto no era el correcto, ¿ya? Pero no va a afectar al desarrollo del problema, ¿ya? ¿Duda hasta acá? Con respecto a lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Cualquier duda que tengan me dicen, ¿ya? Porque... Profe, Sí, dime. ¿por qué había puesto E1 y E2? ¿Dónde están? Es totalmente arbitrario. Ah, ya. ¿Y ¿Sí? qué criterio como que tomó para dejarlo ahí? ¿Qué criterio ocupé? Mira, en principio, como les comentaba, el nodo de referencia se define donde uno quiera, ¿ya? Una regla que podría ser un poco más, por decirlo así, que podríamos seguir y que es menos arbitraria, es decir, vamos a poner el nodo de referencia donde convergen más líneas. Aquí se dio que justamente era este el punto en el cual convergía más líneas. Pero personalmente yo les recomiendo poner, por ejemplo, el nodo de referencia acá, siempre como en el punto más bajo del circuito, para efectos de que nos queden todas las ecuaciones muy parecidas después de los circuitos que vamos a ver hacia adelante, ¿ya? No entregaría una ventaja más allá de eso, ¿ya? Así que en ese sentido igual sigue siendo arbitrario. Luego, todos los demás nodos que no estarían elegidos como nodo de referencia, vamos a tener que definirlos como nodos. En este caso, de nodo de referencia, ¿cierto? Les decía yo que podríamos haber puesto un nodo acá, pero como estamos trabajando en circuitos concentrados, estos nodos estarían al mismo nivel de tensión. Y sería, de hecho, redundante definir un nodo, ¿cierto?, en ese punto, porque tendría el mismo valor que esta tensión. Podríamos definir uno ahí, lo mismo ocurre, ¿cierto? Y lo que sí necesitamos a lo menos son dos nodos. Ustedes pueden ver que yo de hecho pinté con este color celeste y este color como magenta, ¿cierto? Los nodos que son diferentes al nodo de referencia, ¿cierto? Así que por eso es que tenemos que definir un nodo de 1 y un nodo de 2. Le podríamos poner cualquier nombre, B1, B2. Lo importante es que tienen que haber al menos dos nodos. Y tengo una pregunta por acá. Me dice Alfredo, ¿cómo es posible que un nodo tenga la misma tensión si pasan corrientes distintas? Es que lo que pasa es que el nodo, por si acaso, no tiene que ver directamente con la corriente que circula por él, ¿ya? No tiene que ver con eso directamente. Pensemos que si nosotros hiciéramos en esta parte, miren, acá, lo mismo, exactamente lo mismo que yo hice para esto, en nuestro circuito que dejamos acá al lado, lo que ocurriría sería lo siguiente.
¿Ya? En realidad nunca existieron dos nodos, en realidad es solamente uno. Lo que pasa es que está dibujado de una manera diferente. Y lo vamos a dejar de celeste. Todo esto está conectado a un solo punto, que es ese nodo de ahí. ¿Se fijan? Entonces, finalmente, no podríamos decir nosotros que como que pasan corrientes diferentes, porque en realidad es un punto que es lo mismo. Está como un poco más, por decirlo así, expandido, por decirlo así. ¿Ya? Y tendríamos ese nodo. Y lo mismo podríamos hacer acá. ¿Ya? Ahí, y yo podría entonces dibujarlo de la siguiente manera. ¿Se fijan? Entonces al final lo que vamos a tener va a ser un conjunto de corrientes que van a estar convergiendo a él. Las corrientes de las fuentes van a tener una dirección definida, o sea, no la podemos cambiar. Esta corriente que va por acá va a ir entrando a ese nodo, ¿cierto? Y la corriente que tenemos que sale de ahí, ¿cierto? Va a salir de ese nodo. O en realidad que va circulando en este sentido, va a salir de ese nodo, ¿sí? En cambio, para los resistores, ahí nosotros podemos asumir cualquier cosa. Podemos asumir que las corrientes salen, podemos asumir que las corrientes entran. En específico, nosotros vamos a asumir que las corrientes salen. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor, Alfredo? Ya. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, una pregunta que alguien podría tener, y que de hecho todavía no la han manifestado, pero quizás sí la tienen, es ¿qué pasa con estas corrientes, cierto? Porque yo puedo decir que son salientes. En realidad yo puedo decir que van en cualquier sentido. ¿Ya? Es solamente un supuesto. Y si me equivoco en el supuesto, los números me van a corregir. ¿Ya? Esa es la ventaja de estos métodos, que no están amarrados a que yo tenga que saber circuito. Aunque parezca extraño, me basta conocer el método, desarrollarlo sistemáticamente y yo voy a llegar a los resultados. Claro, si sabemos circuito va a ser más fácil porque nos va a hacer más sentido, ¿cierto? Pero no es un criterio que sea necesario en ese caso. ¿Ya? Una vez que tenemos la ecuación, recuerden que hicimos. Dijimos, ¿cierto?, que íbamos a tomar todas las corrientes salientes como positivas. Partimos en el primer nodo, que no es de referencia, que es el nodo 1. Esta corriente que está ingresando, nosotros tenemos que respetarle su dirección. No la podemos cambiar. ¿Ya? Así que, como tomamos lo saliente positivo, nos quedó negativa. Después, más, ¿cierto? Vemos la corriente que pasa por acá, que nosotros asumimos que salía, ¿cierto? Y vamos a decir la tensión de donde parte, que es E1, menos la tensión donde llega, que es 0, porque así lo definimos al principio, dividido en la resistencia. Así que nos queda ese término. Fíjense que estos términos siempre van a quedar positivos, si hacemos este supuesto, ¿cierto? De que las corrientes son salientes en este caso. Así que va a ser E1 menos E2 dividido en 2, que es lo que tienen acá, ¿cierto? Y igual a 0, porque se nos acabaron las ramas que estarían convergiendo a nuestros nodos, o en este nodo en este caso, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? Esto por si acaso que voy a hacer ahora no forma parte del método. Es una recomendación que yo les doy porque simplifica el desarrollo después de los problemas, ¿ya? Que es eliminar los coeficientes fraccionarios. Para eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos por el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Ya? Esto es totalmente opcional, sin embargo recomendado de mi parte. ¿Ya? Multiplicaríamos así por 6 y nos va a quedar acá. Menos 12, aquí nos va a quedar 2E1, ¿cierto? Le quita el 0 porque ya no tiene sentido que esté, ¿cierto? Acá nos va a quedar más 3 y nos va a quedar E1 menos E2. Igual a 0. ¿Ya? ¿Sí? Simplemente multipliqué por 6 todos los términos. Ahora, vamos a juntar los E1, los E2 y vamos a despejar cualquier otro número. Así que vamos a tener 2E1 más 3E1 van a ser 5E1. 5E1 nos va a quedar acá, ¿cierto? Un menos 3E2. Menos 3E2. Y en definitiva esto va a ser igual a 12, ¿cierto? Y tendríamos entonces lo que sería nuestra primera ecuación. Nuestra primera ecuación correspondiente al nodo 1, ¿cierto? Ahí la tenemos. ¿Qué pasaría si nosotros no hiciéramos esto? Bueno, estaría bien, simplemente que nos quedarían coeficientes fraccionarios. Que no es que tampoco esté mal, pero lo que sucede es que generalmente es más fácil trabajar con coeficientes enteros, ¿ya? Pero como les digo, es opcional, sin embargo yo lo recomiendo bastante esto que acabamos de realizar, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos la ecuación del nodo 1, lo que deberíamos hacer es seguir con el otro nodo, porque lo que nos dice, ¿cierto?, el procedimiento es que tenemos que trabajar en cada uno de los nodos de no referencia, aplicando lo que acabamos de hacer. Así que nos vamos al otro nodo, y algo muy importante, nosotros nos olvidamos de todo lo anterior. ¿A qué me quiero referir con eso? Que yo me paro, por ejemplo, en este nodo 2, y asumo que todo sale,
Con excepción de, obviamente, lo que me esté definiendo una fuente de corriente, porque a ella le respetamos su dirección. Que para este caso en específico justo sale, pero si hubiera sido entrante, le tenemos que respetar que fuera entrante, ¿ya? Y esto de acá no nos genera ningún problema, porque nosotros estamos haciendo supuestos. Yo me paro en cada nodo, asumo que todo sale, por los resistores al menos, y a las fuentes de corriente respeto su dirección. ¿Qué ventaja nos entrega? Que esto es un método fácilmente programable. Y de hecho los simuladores de circuitos eléctricos trabajan con este método. Para que vean ustedes. Porque un computador lo puede aplicar sin problema. Así que partimos en este nodo, ¿cierto? Nodo 2 ahora. Y vamos a decir, la tensión de donde parte la corriente menos la tensión donde llega sería E2 menos E1 dividido en 2, ¿cierto? E2 menos E1, de hecho voy a escribir E2 menos E1. Claro, Gonzalo, los supuestos en cada uno son independientes entre sí. Esa es una ventaja del método. Entonces nosotros ahora, todo lo que definimos antes o en los otros nodos, no nos interesa. Nosotros nos paramos en el nuevo nodo, asumimos que todo sale en los resistores, ¿cierto? Respetamos las direcciones de las fuentes de corriente y aplicamos el método. ¿Sí, Claudio? Dividido en, recuerden, E2 menos E1 dividido en 2. ¿En qué parte? ¿Qué corrientes? Ah, tú dices acá. Sí, de hecho estarían saliendo las 3 corrientes. ¿Y qué les comentaba recién? Que no nos hace diferencia, porque no requerimos saber circuito. Nosotros podemos asumir que todo sale y el circuito después nos va a corregir con sus resultados. ¿Ya? No necesitamos tener un conocimiento respecto a que, mira, por la configuración de los elementos, lo más probable es que la corriente por acá salga, que por ejemplo por acá también, y que por acá entre, una cosa así. No, no requerimos saber eso. Es una ventaja del método. Sí, gracias Rafaela. De hecho lo iba a escribir en el nodo 2. ¿Se fijan? Esa es una ventaja. Uno puede decir, pero ¿cómo va a ser una ventaja? Sí, porque no requiero saber previamente hacia dónde van a circular las corrientes. ¿Se imaginan que el método dependiera de que yo supiera hacia dónde van a circular? Sería muy fácil equivocarse. Aquí yo puedo suponer cualquier cosa. Las cosas que sean más inverosímiles, los números me van a corregir. Más, siempre van a quedar positivos esos términos que vamos a obtener los resistores. Va a ser la tensión de donde parte, ¿cierto? Que sería E2, menos la tensión donde llega, que sería 0. E2 menos 0. Dividido en la resistencia del elemento, que es 1. ¿Ya? Y lo vamos a escribir, porque obviamente ustedes pueden ver que tenemos una tensión dividido en una resistencia. ¿Qué sería eso? Una corriente. ¿Ya? Muy bien. Y por último, ¿qué término viene? Quiero que ustedes lo escriban en el chat. ¿Qué es lo que viene ahora? Ya, viene más 3, efectivamente, porque estamos tomando en cuenta que la corriente en este caso, ¿cierto? O perdón, le respetamos la dirección a las fuentes de corriente. Ahí ya no se las podemos cambiar, porque ahí sí nos equivocaríamos. Más 3 igual a 0, ¿cierto? Porque se nos acabaron las ramas que están convergiendo ese nodo. Teníamos solamente 3, así que estaríamos ok. Una vez que tenemos esto listo, nosotros podríamos entonces realizar el mismo procedimiento que le mostraba yo, multiplicar por el mínimo común múltiplo, ¿cierto?, de los denominadores. Esto no forma parte del método, es una recomendación mía, pero créanme que nos tiende a simplificar un poco el trabajo. Así que nos va a quedar acá 2 menos E1. Aquí nos va a quedar más 12,2. Aquí nos va a quedar, ¿cierto?, más 6 igual a 0. En definitiva, la corriente, o perdón, la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener un menos 1 E1, o menos 1 E1, ¿cierto? Menos 1 E1. Vamos a tener acá más 3 E2. Más 3 E2. Y vamos a tener eso igual a menos 6, ¿cierto? Esta sería entonces nuestra ecuación 2. Como ustedes pueden ver, tendríamos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas y en principio no deberíamos tener inconvenientes, ¿cierto? Repetimos cómo sacamos la ecuación. Nosotros ahora vamos al nodo 2, asumimos que todo sale de los resistores, ¿cierto? Respetamos los sentidos que tengan las fuentes de corriente y decimos, para obtener esta corriente, ¿cierto? ¿Qué hacemos? La tensión de donde parte menos la tensión de donde llega, dividido en la resistencia del elemento, que nos daría este término que está acá. Ahora, esta corriente sería entonces la tensión de donde parte, que es E2, menos la tensión donde llega, que sería 0, ¿cierto?
dividido en el resistor, o la resistencia de ese resistor, para ser más preciso. Lo tenemos ahí. Y como la corriente en este caso es saliente la que nos está definiendo esta fuente de corriente, y nosotros estamos tomando las corrientes salientes como positivas, sería positiva, ¿cierto? Se nos acabaron las ramas que están convergiendo, así que igual a 0. ¿Ya? Y después yo multipliqué por 2, que es el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Los denominadores, para simplemente eliminar los coeficientes fraccionarios y que nos quede todo con números enteros. ¿Ya? Eso es opcional, pero recomendado. Y tendríamos entonces nuestro sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y aquí podemos usar cualquier método. ¿Ya? Resolvemos el sistema. El sistema de ecuaciones. Ups, borré la S. Ahí sí. Y quiero saber si hay alguna duda, cualquier duda que tengan respecto a lo que hemos realizado. Recuerden que voy a dejar expresado el sistema en forma matricial y vamos a hacer una pequeña recapitulación del comienzo, porque generalmente hay dudas respecto a cómo uno define los nodos y todo eso, ¿ya? Y yo sé que de repente parece como extraño, pero es así de simple. Nosotros decimos, mira, este nodo va a ser, por ejemplo, el de referencia, los demás nodos que nos quedaron van a ser nodos de no referencia, y empiezo a aplicar esto tal cual. Y no hay nada más que hacer. O sea, eso es todo. ¿Se fijan? Partimos entonces definiendo el nodo de referencia, puede ser cualquiera el que nosotros queramos. En particular, yo les recomiendo lo siguiente. Una, que opten por elegir, por ejemplo, el nodo al cual convergen más líneas, porque por lo general, ni siquiera es algo absoluto, ¿cierto? Tiende a simplificar el análisis. O, de plano, que es lo que realizo yo, definir, por ejemplo, siempre el mismo nodo. En este caso, este nodo inferior, porque como que visualmente es más fácil de poder trabajarlo, como nodo de referencia. ¿Ya? Vemos que todo esto está conectado al mismo punto y que de hecho forma parte del mismo nodo, por eso lo dibujé de esta forma acá, ¿cierto? Después de eso, todos los nodos siguientes, nosotros vamos a definirlos como de nodo referencia y le vamos a poner un nombre. Puede ser B1, B2, E1, E2. Yo realmente le pongo E1 por un tema de costumbre, ¿no? Un tema histórico más que nada, ¿ya? Pero se podrían llamar B1 sin problema. Tenemos acá un nodo, tenemos otro nodo, ¿ya? Eso se puede ver acá, claramente que está todo directamente conectado a esos puntos. Después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a ir por cada nodo de no referencia, ¿cierto? Que en nuestro caso serían 2. Vamos a asumir que todo sale, lo que se refiere a los resistores, ¿cierto? Que la corriente, por ejemplo, por acá sale. Respetamos la dirección de las fuentes de corriente y comenzamos en función de las tensiones, diciendo, por ejemplo, ya, bueno, esto nos quedó, ¿cierto? Que era entrante, nosotros estamos asumiendo que las corrientes son salientes, así que nos queda menos 2. Después acá, E1 menos 0 dividido en 3, y tenemos lo que sería, ¿cierto? Este término. Después acá, E1 menos E2 dividido en 2, y tendríamos ese término. Si nos acabaron los elementos, igualamos a 0. Multiplicamos por 6, ¿cierto? Porque es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y llegamos a la expresión, ¿cierto? En el otro nodo, olvidamos todo lo anterior y decimos que todo sale, lo que se refiere, ¿cierto?, a los resistores. En el caso de las fuentes de corriente, le respetamos su dirección, que aquí coincidió que justamente es saliente, pero podría haber sido entrante o como quisiera en realidad. Y hacemos lo mismo. E2 menos E1 dividido en 2. Después más E2 menos 0 dividido en 1. Y, en este caso, porque es saliente, más 3. Igual a 0, ¿cierto? Multiplicamos por 2 para dejar en este caso los coeficientes que sean totalmente enteros, ¿cierto? Y llegamos a esta ecuación. Ahora, mi recomendación es trabajar de esta forma, definirlo, por ejemplo, en forma matricial, pero ustedes lo pueden resolver si quieren, por ejemplo, usar sustitución, igualación, Gauss, lo que ustedes quieran ocupar, lo pueden hacer, ¿ya? Yo les voy a mostrar simplemente una manera que es bastante práctica y nos da bastante información en realidad. Menos E1, 3, acá tenemos, ¿cierto? 12, acá tenemos menos 6, acá tenemos E1 y acá tenemos E2. Esto generalmente se ve en álgebra lineal, ¿ya? Fíjense que simplemente puse cada coeficiente así. Ahí, el 12 acá. Si nosotros multiplicáramos esas matrices nos darían las ecuaciones, ¿ya? Eso es lo mismo, pero expresado de forma matricial. Y uno podría aquí preguntarse, pero bueno, ¿y eso en qué influye? ¿Qué diferencia hace? No, en realidad no hace ninguna, pero esto que está acá nos permite visualizar la diferencia entre los elementos pasivos del circuito y los elementos activos. Eso es lo que provoca, ¿ya? Ahora en el curso a nosotros no nos afecta demasiado, pero
más o menos para que tengan una idea. Este vector está asociado a la fuente y este vector está asociado a los elementos pasivos. Vamos a resolver. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos usar Kramer, podemos usar sustitución, todos esos métodos que yo les comentaba, ¿cierto? Ahora, al menos para la primera vez, vamos a usar Kramer. ¿Se acuerdan de Kramer? ¿Cómo era? Y de hecho, en adelante vamos a usar la calculadora nada más, porque la calculadora esto lo resuelve así, pero sin siquiera preocuparse. ¿Sí? ¿Cómo era Kramer? Kramer era directamente calcular el determinante de esta matriz, ¿cierto? La matriz de coeficientes, que nos quedaría, por ejemplo, 5, menos 3, menos 1, 3. Y voy a cambiar los colores a estos números solamente para que sea más claro, ¿ya? Voy a poner lo mismo. Esto va a ser 12 menos 6. Y nosotros vamos a hacer esto, miren. Vamos a reemplazar ese vector, este que está acá, en la primera columna si es que queremos obtener al E1, ¿cierto? A la primera incógnita. Así que vamos a poner acá 12 menos 6. Y aquí vamos a dejar la matriz de coeficientes tal cual, ¿ya? Ahí. Es como que hubiéramos puesto esto directamente en la primera columna porque queríamos obtener el primer elemento. Y para obtener el siguiente, esto por si acaso van a ser volts, ¿cierto? Y para obtener el siguiente hacemos algo muy parecido. Decimos, ¿cierto? E2 va a ser igual a una división de determinante. Que vamos a tener el determinante de esta matriz de coeficiente, que de hecho va a ser el mismo que tenemos ahí. 5 menos 3 menos 1, 3. Ese menos como que se quiere perder. Vamos a arreglarlo mejor. Ahí. Ahí sí, ¿cierto? Y después hacemos lo mismo. Es como que tomamos la matriz de coeficiente, la ponemos acá, pero le reemplazamos, ¿cierto? Ahora en la columna 2, este vector. Ustedes imagino que esto lo han hecho, ¿cierto? Es como si es que yo no tuviera calculadora, lo haría así. Aunque quizá para esta ecuación, que no, tampoco es tan compleja, lo podría hacer con algunos de los otros métodos sin problema, ¿cierto? Y lo igualo, lo sustituyo y funciona súper bien. Pero para sistemas más grandes, ahí quizás sería más trabajoso. Recuerden que el determinante se calculaba así, ¿cierto? Por ejemplo, A, B, C, D sería simplemente A por D menos C por B. O B por C en realidad, si lo queremos poner así. Ahí, ¿cierto? Eso sería el determinante. Así que me va a quedar entonces 12 por 3 sería 36 menos, y nos va a quedar acá este 18, ¿cierto? Va a ser positivo. Menos 18 dividido en 5 por 3, que va a ser 15, menos 3 por menos 1 va a ser 3 simplemente, ¿cierto? Y eso va a ser en volts. Y aquí vamos a tener, ¿qué número? Vamos a tener el 5 por menos 6, va a ser menos 30, menos 1 por 12, que sería en este caso menos 12, ¿cierto? Ahí. Acá tendríamos lo mismo de arriba, ¿cierto? Sería 5 por 3, serían 15, menos el menos 1 por menos 3, que sería 3. Renato me dice que 1,5 y menos 1,5. Lo vamos a comprobar. Acá nos daría arriba, ¿cuánto? 18, ¿cierto? 18 dividido en, esto sería 12. Y vamos a calcularlo. Acá sería, ¿cierto? Menos 30 más 12. Sería nuevamente, ahora, bueno, en realidad no nuevamente, sino que sería menos 18 en realidad. Menos 18 dividido en 12. Y me parece que va a dar exactamente lo que dice Renato, ¿cierto? Acá simplificaríamos por 4, por 2. Nos quedaría 6. De hecho, por 3, por 6 creo. Sí. De hecho, por 6 se puede simplificar. Nos daría 2 y nos daría 3. Nos daría 3 medios. Y aquí nos daría menos 3 medios. Así que precisamente da lo que nos decía él. Ahí. Esto lo vamos a dejar como una especie de recordatorio. Porque a veces uno dice, oye, pero esto que estoy viendo, ¿cuándo lo voy a usar? Bueno, aquí se puede usar, ¿no? Recordatorio. ¿Dudas respecto a lo que hicimos? Bueno, ahí tenemos los valores, ¿cierto? Vamos a escribirlo acá bien ordenado. Por lo tanto, E1 va a ser igual a 3 medios, que son obviamente 1,5 volts,
aproximadamente 1,5. De hecho, ni siquiera aproximadamente, sino que es igual a 1,5. Yo para esta parte del curso lo que les recomiendo es que lo dejen expresado directamente con las fracciones, ¿ya? Más adelante ahí sí vamos a aproximar un poco más, porque ya de plano hay números que no vamos a poder dejar expresados de forma exacta, pero eso me refiero para la unidad 2 del curso, ¿ya? Ahí lo tendríamos. Y habríamos resuelto nuestro circuito. ¿Dudas? Cualquier duda que puedan tener. Mientras tanto, yo les voy a mostrar algo que tenemos por acá. Por ahí. Ahí. Les voy a mostrar que podemos resolverlo con la calculadora también. Yo tengo un video donde les muestro cómo usarla. Entonces lo que hacemos, para que ustedes si lo quieren ver, sería poner second, ponemos corchete de la izquierda, second corchete de la derecha. Hay, como les digo, un tutorial sobre esto mismo. Después presionamos el botón store, que es como para almacenar algo en una variable. Presionamos store, ¿se fijan? Lo va a asignar a qué variable. Alfa, le vamos a poner. Le vamos a llamar por si acaso, para que ustedes se ubiquen. A esto de acá lo vamos a expresar así, como A, X, B. ¿Sí? Entonces, para obtener las soluciones, o perdón, las incógnitas, diríamos entonces que X va a ser igual a la premultiplicación de la matriz de coeficientes, ¿cierto? En realidad, su inversa para ser más preciso, ¿cierto? Por el vector B. Eso es lo que muchas veces realizamos en esta calculadora. Así que vamos a guardar. Voy a poner los datos 5, menos 3, menos 1 y 3. Voy a poner 5, coma, para separar, ¿cierto?, al siguiente elemento, menos 3, el menos 3 en este caso representado con el menos pequeño que está ahí, porque es el que hace negativo. Después second, y presiono el 9 para poner punto y coma, ahí me salto a la siguiente fila. Pongo ahora menos 1, ¿cierto?, el otro elemento que está ahí, coma, para pasar al siguiente, que sería 3. Y le puedo dar enter. ¿Qué va a quedar guardado? Ustedes pueden ver que quedó ahí la matriz de coeficientes así tal cual. Luego, yo podría reutilizar esto si quisiera, pero lo voy a eliminar para que lo escribamos de nuevo. Second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha. Vamos a poner acá el 12, punto y coma, menos 6. 12, second, el botón 9 para poner el punto y coma, y ponemos el menos 6. ¿Por qué pongo punto y coma únicamente? Porque me estoy saltando a la siguiente fila, ¿cierto? Después guardo en la variable b, presionando el botón store, alfa b, y me queda, ¿cierto?, ese segundo vector, por decirlo así. Y después simplemente vamos a calcular paréntesis redondo de la matriz A, que está guardada obviamente en esa variable, elevo a la menos 1 para obtener el inverso, o la inversa en realidad, y premultiplico por b. Y si lo tengo en exacto, creo que lo tengo en exacto, ahí, me da el resultado. 3 medios y menos 3 medios. Si quisiera obtener el valor así, con sus decimales y todo, le pongo el botón que tiene un diamante. Le doy enter, ¿cierto? Y ahí me demuestra el resultado. Esto que yo les acabo de mostrar, para, por ejemplo, circuitos que nosotros vamos a ver más adelante, que de hecho van a ser un poco más grandes, van a tener incluso números complejos, ¿ya? Es muy práctico. Ahora, en realidad quizá no es tan necesario. Sin embargo, yo les recomiendo que vayan practicando, porque así, si dominan la calculadora desde ya, se hace mucho más simple lo que viene adelante, ¿ya? Pero podrían usar en principio cualquier método. Y les comento que hay un tutorial sobre eso, ya está publicado. ¿Se entendió más o menos lo que les mostraba? Porque si no, como les digo, tengo un tutorial que anda por acá. Vamos a buscarlo. Supongo que está acá. Acá. Miren ahí precisamente. Tenemos el enlace de descarga, que ustedes van a llegar acá. Le dan clic, les va a descargar por si acaso el Virtual TI, que lo he descargado muchas veces. Luego de eso, ustedes ingresan. Todo esto se muestra en el tutorial, por si acaso, ¿ya? Ingresan, esto lo pueden descomprimir idealmente. Bueno, también pueden comprar su licencia de WinRAR. Le dan a BTI. Y ahí tenemos la calculadora. Y podemos trabajar como les mostraba, ¿cierto? No. Y adicionalmente, si es que alguien tuviera algo, no sé, por ejemplo, de repente Mac u otro sistema, ustedes podrían hacer lo siguiente. Déjenme ver dónde dejé la ventana. Ahí está.
Aquí pueden ver ustedes el video tutorial de cómo resolver ecuaciones, que es lo mismo que yo les mostré. Ahí. Y también hay otra opción. Una versión online, que se puede trabajar acá directamente, sin descargar o instalar nada, ¿ya? Y funciona tal cual. Claro, para pruebas posteriores tendríamos que usar la calculadora, y de hecho yo diría que para la prueba 1 también, ¿ya? Porque aquí en específico nos va a dar muchas opciones, va a ser mucho más simple, ¿ya? Así que no lo vean como una mayor dificultad al resolver los problemas, sino que es todo lo contrario, nos hace mucho más fácil y rápido el trabajo, ¿ya? Dudas respecto a lo que hemos estado revisando, ¿ya? Porque vamos ahora, a ver, déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Sí tenemos tiempo. Ya que nosotros calculamos esto, vamos a poner en práctica lo que hemos estado revisando. Porque uno podría decir, ya, entiendo, calculamos las tensiones de nodos. Pero ¿para qué me sirven las tensiones de nodos? O sea, sé que E1 tiene ese valor que calculamos, sé que E2 tiene ese otro valor, pero ¿qué calculo? Y aquí es donde nosotros vamos a darle uso, ¿cierto? Porque no es la idea solamente que estemos calculando las tensiones de nodos y nada más. Así que vamos a realizar un ejercicio adicional. Déjenme ver dónde tengo el margen. Ahí está. En realidad no hay margen, sino que donde voy escribiendo yo. Ejercicio adicional. En base a lo que ya calculamos, ¿cierto? Ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a partir del circuito anterior, calcular los siguientes valores. Del circuito anterior. Y por si acaso, cualquier duda que tengan, me dicen, me escriben. No se queden con las dudas, ¿no? Porque el objetivo de la clase es ese, ir resolviéndola. Ya no es el objetivo, no, pasar materia y que nos veamos todo y... No tiene sentido. Si no se entiende, lo repetimos y lo hacemos de nuevo. ¿Ya? Así que no se preocupen. Ya, vamos a calcular esas tensiones. Perdón, esa tensión y esa corriente. Ya vamos a tomar el circuito de acá, porque ¿para qué lo vamos a dibujar de nuevo, cierto? Si está aquí listo y está con colores y todo. Ahí. ¿Ya? Y vamos a definir esa tensión y esa corriente que nos están pidiendo. Por si acaso, este es un problema típico de las pruebas. Típico, así, de como que calcula la tensión B0 y la corriente I0. ¿Ya? Así que, qué mejor que poner en práctica lo que hemos estado viendo ahora para ese tipo de problemas. Ahí. Y vamos a definir el V0. Fíjense dónde lo vamos a poner. Yo voy a borrar ahora esto que tengo acá, estas flechas, porque recuerden que era solamente una guía, porque en realidad vamos a asumir siempre que la corriente va a ser saliente en un resistor. A eso me refiero. Ya, y vamos a poner acá nuestra tensión. La tensión va a ser menos, tengo azul, ahí sí, menos más B0, y vamos a tomar esta corriente, miren. Una corriente que va a ir hacia acá. I0. Esto por si acaso es arbitrario, lo acabo de inventar yo porque el objetivo es que calculemos corriente y tensión en el circuito, ya, por si acaso alguien se lo pregunta. En las pruebas es como que yo digo, ya, mira, voy a preguntar esta tensión, voy a preguntar esta corriente. ¿Ya? Entonces, antes de calcular esto, quiero preguntarles algo a ustedes, porque nosotros esto lo comentamos por ahí cuando estuvimos revisando acerca de la referencia, ¿cierto? Pero, ¿qué significará que esta tensión E2 sea negativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será eso? Miren, el hecho de que, por ejemplo, nos diera que E1 es igual a 1,5 volt, quiere decir que la tensión en este nodo es superior a la tensión que tenemos acá. Específicamente en 1,5 volts. ¿Ya? Si esto es 0, esto sería 1,5. Si, por ejemplo, nuestra referencia, que nosotros le llamamos 0, estuviera, supongamos, a 5 volts, que podría ser, 1,5 estaría 1,5 volts arriba de ese valor. ¿Ya? Eso es lo importante, la diferencia entre la tensión que tenemos en este punto y en este punto. ¿Ya? Recuerden que nosotros habíamos visto que la única tensión 0 que podríamos ver realmente es la que estaría relacionada con una tierra real, ¿cierto? O sea, que estaba en la malla a tierra o en la barra a tierra, ¿cierto? Eso era 0. Nosotros, por ponerle 0 como nombre, en este caso, a una tensión cualquiera del circuito, no la hacemos específicamente 0. A menos que hagamos una conexión directa, ¿cierto?
¿Y qué significaría que este valor es negativo? ¿Estaría malo? En realidad no. En realidad lo que significa es simplemente que esta tensión E2 es menor que la tensión que tenemos acá. ¿Cuánto? Menor. Sería 1,5 volt menor. Eso es todo lo que significa. Entonces, naturalmente, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, acá esa tensión menor que esta, la corriente hacia dónde trataría de fluir. Si me preguntan a mí, hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos un potencial mayor en este nodo que en este. Eso es la impresión que me daría a mí, ¿cierto? Vamos a comprobarla, ¿ya? Vamos a calcular la corriente. Como le decía yo, nosotros no requerimos saber circuitos para poder calcular las corrientes y las tensiones. Aunque parezca como medio extraño, ¿cierto? Pero es cierto. Así que lo vamos a comprobar. Según lo que yo estoy diciendo, en mi opinión esto debería ser positivo, ¿ya? Pero, como les digo, no necesitamos saber si es que va a ser así o no. Lo podemos calcular directamente. ¿Cómo vamos a calcular, por ejemplo, estos valores? Primero, para las tensiones, simplemente vamos a hacer una diferencia de tensiones, nada más. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer acá. Vamos a escribir acá, si queremos obtener una tensión o voltaje, vamos a escribirlo completo, ¿ya? Una vez hemos aplicado el método de nodos, hemos aplicado el método de nodos, que es precisamente lo que nosotros acabamos de hacer, para conocer una tensión o voltaje. Si escribo para conocer sería muy bueno. Para conocer una tensión o voltaje. ¿Ya? Simplemente hacemos una diferencia o resta entre tensiones de nodo. Simplemente hacemos una resta o diferencia de tensiones. Una resta o diferencia, ¿cierto? Bueno, en realidad es lo mismo, pero... de tensiones de nodo. Y nosotros ya conocemos todas las tensiones que tiene el circuito, ¿cierto? Así que si quisiéramos calcular esta B0, ¿qué haríamos? Diríamos, miren, B0 va a ser igual a, mucha tensión, la tensión que yo tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Y eso va a ser siempre así, eso no va a cambiar. ¿Qué tensión tengo en el positivo? E2 menos E1. Tienen que ser igual en este caso al B0 que estoy calculando. E2 menos E1. ¿Por qué? Simplemente porque vamos a tomar primero la tensión que tenemos en el positivo menos la tensión que tenemos en el negativo. ¿Ya? ¿Qué nos da eso? Lo vamos a calcular. Eso nos va a dar, ¿dónde tenemos el E1? De hecho lo tengo ahí mismo. Lo tengo acá. Sería simplemente 1,5 menos 1,5, ¿cierto? Lo vamos a poner ahí para que no se nos confundan. En definitiva, tendríamos que la tensión B0, ¿a qué sería igual? Lo pueden escribir ustedes ahí. Sería 3 volt directamente, ¿cierto? Esa sería la tensión B0. A ver, déjame ver. Sí, creo que tienes razón. Tienes toda la razón, de hecho. Vamos a retroceder. Tienes toda la razón. Es menos, ¿cierto? Así que nos va a quedar negativo, entonces. Así que tengan mucho cuidado, no lo vayan a hacer como yo. Háganlo como corresponde. Sería menos E1, ¿sí? Porque ustedes tienen que ver el que corresponde, no ver el otro. Y sería menos, no, de hecho menos 1,5 simplemente. Y ahí nos va a quedar el valor que debería ser, que es menos 3 volt. Ahí, ¿cierto? Menos 3 volt. Y estaría ok nuestra tensión, ¿cierto? Oh, pero espérame, déjame calcular bien. Déjenme chequearlo porque sería 2. Sí, está bien. 2 es negativo, ¿cierto? Menos E1 que nos dio positivo. Y estaríamos en lo correcto. Ahí sí. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Entonces es muy importante lo que les acabo de escribir yo acá,
esto, de hecho, le voy a poner ahí un importante. Porque de verdad que es muy importante. Estas son dudas que se generan mucho, ¿ya? Entonces, cuando nosotros resolvemos, en este caso aplicando nodos, ya tenemos todas las tensiones. Entonces, cualquier tensión que nosotros desconozcamos, simplemente la obtenemos a partir de una diferencia de tensiones, que entendemos que ya conocemos. Fíjense que si yo definiera, por ejemplo, un BZ, miren, voy a poner un BZ adicional. Lo voy a poner, por ejemplo, ¿dónde voy a poner el BZ? Lo voy a poner acá. Menos más BZ. ¿Qué sería BZ ahora? Quiero que ustedes me digan. ¿Qué me daría BZ? Esto es un adicional. Expresado en función de las tensiones de nodo. ¿Qué sería? Adicional. BZ es igual a, recuerden, la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Ya, revísenlo bien. Recuerden, la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Sería entonces 0 menos la tensión que tengo en el negativo, que sería E1. ¿Ah? ¿Ven? Sí, es fácil equivocarse, por eso es que hay que ponerlo. Hay que escribirlo. ¿Claro? Sí, pues efectivamente. Claudio tiene razón. Lo que acabo de hacer yo, cuando yo escribí esto, hice un supuesto. El hecho de escribirlo es un supuesto. ¿Yo esto qué estoy suponiendo? Ah, mira, yo creo que la tensión en este nodo es superior a esta. ¿Y qué pasa con los números? Me dicen, no es nada así. En realidad, la tensión que es superior es la de acá. Así que me va a corregir el resultado con un signo negativo. Me va a decir, no, estáis perdidos. Así que va a ser 0 menos E1, que es donde tengo E1, y ahora lo voy a mirar bien porque ahí sí. Menos 1,5, ¿cierto? Así que nos va a quedar que efectivamente BZ sería negativo. ¿Por qué? Simplemente porque estaba asumiendo yo un supuesto erróneo, que sin embargo, al resolver el circuito, me va a llevar al resultado correcto, aunque yo no sepa hacia dónde va la tensión. Si sumo bien, obviamente, y resto bien. No como lo hice yo antes. Ahí. ¿Sí? ¿Se fijan que finalmente es eso? Es un supuesto únicamente. Vamos a dejar este adicional aquí. Y vamos a calcular ahora la corriente, ¿ya? En el caso de calcular una corriente, lo que vamos a hacer es esto. Si quisiéramos calcular una corriente, o si queremos, vamos a ponerle mejor, más simple. Calcular una corriente. Obviamente una vez que aplicamos el método de nodo, ¿cierto? Porque esto se aplica a este caso. Una corriente, hacemos lo siguiente. Por si acaso vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para obtener las ecuaciones. Exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Vamos a ocupar esta expresión de acá, o este tipo de expresiones, que está perdida por ahí. Eso vamos a hacer. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Vamos a decir la tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, dividido la resistencia del elemento. La tensión donde parte, menos la tensión donde llega. Miren lo que vamos a tener acá. De hecho, lo voy a dejar escrito. Y va a ser igual a tensión de donde parte, desde donde parte, porque esto también genera muchas dudas. Entonces, qué mejor que dejarlo lo más explícito posible. Tensión a donde llega. Y quiero que ustedes por mientras lo vean, traten de calcularlo. ¿Cuánto daría el I? Dividido en resistencia del elemento. Voy a ponerlo en la pantalla para que ustedes lo puedan ver también, ¿cierto? Ahí. ¿Cuánto daría I0, según lo que estamos diciendo? O cómo quedaría expresado, más bien, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Esto obviamente aplica cuando tenemos resistores, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? Ahí se fue el punto. Déjenme ponerlo en pantalla porque me da por sacarlo. Ahí sí. Ya. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría, ¿cierto? Que I0 va a ser igual a la tensión de donde parte. ¿Dónde está la tensión de donde parte? Miren, está partiendo de 0. Anoto el 0. Sí, Francisca, muy bien. 0 menos la tensión de donde llega es 2. ¿Ya? Dividido en la resistencia del elemento, que sería 1 simplemente. Y la ponemos porque obviamente vamos a tener una tensión dividida una resistencia, nos va a dar una corriente, ¿cierto? Entonces es bueno que sea explícito eso. Así que en definitiva, nuestra corriente I0 va a ser simplemente menos
E2 numéricamente, ¿cierto? Porque está dividido en 1, ¿cierto? Con un resistor. Va a ser igual a, ¿dónde está el L1? Perdón, el L2, acá arriba. Menos 1,5, así que sería en este caso 1,5. 1,5 amperes, ¿cierto? Eso nos daría. Y 0 por si acaso, ¿ya? Ahí. Y se acuerdan que yo les había comentado que, bueno, al fijarme que acá tengo una tensión que es 0 y esta tensión es negativa, quiere decir que es menor, según yo debería circular en ese sentido. Así que efectivamente circula en ese sentido, pero no necesitábamos saberlo o suponerlo, ¿ya? Si es que yo hubiera pensado, por ejemplo, que la corriente era diferente, daría lo mismo porque los números van a corregir. Se fijan que al dibujar esta corriente con ese sentido, también es un supuesto de que la corriente fluye en ese sentido, el cual se confirmó con los números, ¿ya? Y para cerrar, porque ya estamos justo en la hora, de hecho nos pasamos un minuto, quiero que se fijen ustedes. Yo podría seguir definiendo cosas acá, ¿o no? Podría poner, mira, le vamos a llamar a esto más menos B, por ejemplo, I, ¿ya? ¿Estoy cambiando lo que pasa en el circuito al poner supuestos diferentes? ¿Ponerle nombres a las corrientes? Le puedo llamar a esto, a eso le vamos a llamar, no sé, I sub I, ¿cierto? No lo estoy cambiando. Los supuestos no cambian el circuito. El circuito va a estar definido y su comportamiento, obviamente, exclusivamente por los elementos que tiene. Es lo único que lo define. ¿Ya? Y con eso cerraríamos por hoy día. Cualquier duda adicional que tengan, me comentan. Y nos veríamos el próximo lunes. ¿Dudas? Bueno, si no hay más dudas, que estén muy bien, que tengan un excelente viernes y después ya fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.